Sí, y esto se está haciendo, entre otras cosas, con un propósito utilitario. Vladimir Putin temblaba con un aire inusual frente a las cámaras, horas después de un inusual ataque ucraniano. Anteriormente, docenas de sus barcos habían sido atacados en el Mar Negro y él permaneció en silencio. Pero esta vez es diferente. Y solo creará amenazas adicionales. Una respuesta de nuestra parte se producirá inevitablemente. El líder del Kremlin rugió al mundo: nos vengaremos sin duda. Porque el 19 de diciembre, Ucrania atacó un petrolero de la flota fantasma rusa. Ucrania extendió su alcance operativo más allá del Mar Negro, cruzó los estrechos y lo llevó hasta el Mediterráneo, a 2.000 kilómetros de distancia. El objetivo del ataque, el petrolero Kendil, parecía, sobre el papel, ser solo uno de los cientos de buques comunes de la flota fantasma que transportan petróleo ruso. Entonces, ¿qué fue lo que asustó tanto a Putin y lo volvió tan loco? Los informes de inteligencia y las pruebas que les presentaremos insinúan la ira de Putin y una verdad mucho más aterradora para él. Porque Ucrania no iba tras la carga de ese barco. Ucrania iba tras ese barco y su pasajero. Este barco era una base de espionaje fantasma flotante que albergaba el personal más selecto de la inteligencia militar rusa, según se alega, a su general de mayor rango. Y presuntamente, entre esas llamas se encontraba el hombre más temido del Kremlin, el general fantasma de Putin, Andrei Averianov. Esto puede parecer una afirmación no confirmada. Sin embargo, la tensión en el discurso de Putin inmediatamente después del incidente y sus promesas de venganza claman que la pérdida fue mucho más que un simple petrolero. Primero, conozcamos a este general fantasma. Porque sin entender quién es este hombre, no podemos comprender por qué Putin estaba tan enojado y qué fue lo que perdió. Este nombre puede que no les resulte familiar, porque Andrei Averianov no es un nombre que se encuentra en una lista común de personal militar. Él es el fundador y comandante de la Unidad 29155, la unidad más secreta, letal y controvertida de la inteligencia militar rusa, Y para Putin, no era solo un soldado, sino un gestor de crisis que resolvía los problemas de raíz. Apodada el equipo de limpieza de Putin por los servicios de inteligencia occidentales, esta unidad es la fuerza en la sombra detrás de casi todos los asesinatos de alto perfil, sabotajes y operaciones de desestabilización en Europa durante la última década. El historial de Averianov parece sacado de una novela de espías, pero las consecuencias son sangrientas y reales. En otras palabras, Averianov es el limpiador de Putin. Si un problema en el Kremlin necesita resolverse de forma sangrienta, él es quien está al otro lado del teléfono. Tras la eliminación del líder de Wagner, a Averianov se le encomendó asumir el control y reorganizar la masiva red de mercenarios, las minas de oro y los campos petroleros en África en nombre del Kremlin. Era el comandante en la sombra del Cuerpo de África. Por eso su presencia en un petrolero no es una coincidencia. De hecho, las promesas de venganza de Putin no eran por un petrolero, sino por la pérdida de su mano derecha. Informes de inteligencia e información no confirmada desde el terreno indican que el general Averianov estaba a bordo durante el ataque y resultó muerto o gravemente herido en la explosión. Como era de esperar, el Ministerio de Defensa ruso ha guardado un profundo silencio sobre el asunto. No ha habido ni una negación ni una confirmación, solo la promesa de venganza de Putin. La pregunta más crítica que surge aquí es: ¿por qué un general fantasma de tan alto perfil estaba en un petrolero llamado Kendil navegando frente a las costas de Libia? Un examen del manifiesto de carga y la ruta del barco revela una imagen peculiar. Según análisis de inteligencia, Averianov utilizaba los barcos de la flota fantasma como una red de taxis fantasma para viajar sin ser detectado entre África y Rusia, supervisar las transferencias de mercenarios y gestionar el flujo de caja operativo. Mientras que viajar en avión conllevaba el riesgo de ser detectado por los sistemas de seguimiento de vuelos, el radar de vuelo, un petrolero con sus transpondedores apagados le proporcionaba invisibilidad en el Mediterráneo. Sin embargo, la Agencia de Inteligencia de Ucrania, la SBU, rasgó este manto de invisibilidad. Pero esto es solo la punta del iceberg. El hundimiento del petrolero Kendil no solo está relacionado con el asesinato de Averianov, sino que también está directamente vinculado a la realidad mucho más grande y oscura de la flota fantasma revelada por CNN. Un informe de CNN publicado solo horas antes del ataque, basado en fuentes de inteligencia occidentales, reveló con detalles escalofriantes el propósito real de los petroleros rusos. Estos barcos no solo transportan petróleo embargado, también escuchan, monitorean y perfilan a Europa. En otras palabras, el barco no solo transporta petróleo,
sino que también sirve como un puente logístico para las operaciones de Rusia en África y Oriente Medio y, según las acusaciones, como un centro de mando. Según documentos y fuentes obtenidos por CNN, los barcos pertenecientes a la flota fantasma de Rusia están vinculados a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia rusos y cuentan con personal de las llamadas empresas de seguridad privada, en particular Moran Security Group, y ha asumido el legado del grupo Wagner. Este personal ocupa puestos de autoridad incluso por encima del capitán en los barcos. Su misión no es tanto garantizar la seguridad del barco, sino vigilar la infraestructura crítica occidental a lo largo de su ruta. El informe señala que estos buques han monitoreado ejercicios de la OTAN en el Mar del Norte y el Mediterráneo, han cartografiado cables de fibra óptica submarinos y oleoductos y gasoductos, y han recopilado inteligencia de señales SIGINT mientras pasaban cerca de áreas militares sensibles. Por ejemplo, en septiembre, un petrolero ruso llamado Borakai, que navegaba frente a la costa de Dinamarca, fue señalado por los servicios de inteligencia por una coordinación sospechosa, al encontrarse en la zona al mismo tiempo que drones no identificados sobrevolaban una base aérea militar allí. La presencia del general Averianov en el petrolero Kendil, combinada con este informe de CEN, cambia por completo la naturaleza del incidente. La teoría de que Averianov estaba en el barco no solo para ir a África, sino también para supervisar y coordinar personalmente esta red de espionaje flotante, está ganando fuerza. El buque era probablemente un centro de operaciones móvil, que monitoreaba las actividades navales de la OTAN en el Mediterráneo, cartografiaba tendidos de cable y transportaba equipo electrónico sensible a las bases rusas en Libia. Esta situación expone una importante vulnerabilidad de seguridad para Occidente. Estos petroleros oxidados, antes vistos solo como un riesgo ambiental o una violación de las sanciones, son en realidad las armas más insidiosas de la doctrina de guerra híbrida de Rusia. Cada petrolero podría ser potencialmente una estación de escucha, una plataforma de lanzamiento de drones o un medio de transporte para un equipo de sabotaje. El ataque al Kendil demuestra que Ucrania reconoció esta amenaza mucho antes que Occidente y decidió destruirla en su origen. Esta revelación encenderá las alarmas en las capitales europeas. Saber que estos barcos que navegan frente a sus propias costas, cerca de sus playas turísticas, son en realidad activos de inteligencia militar, puede empujar a la Unión Europea y a la OTAN a tomar medidas mucho más duras contra ellos, quizás incluso incautando o registrando por la fuerza los buques. El ataque de Ucrania es la primera chispa que desencadenará esta presión diplomática y militar. Este ataque y las impactantes acusaciones en el centro del asunto señalan un cambio estratégico que modifica fundamentalmente la naturaleza de la guerra en Ucrania. Si Averianov es realmente el objetivo, ya no nos enfrentamos solo a una guerra terrestre. Nos enfrentamos a una guerra de inteligencia a gran escala que se extiende a las rutas comerciales mundiales, los corredores energéticos y las aguas internacionales. La audaz jugada de Ucrania ha arrastrado a Rusia a una trampa geoeconómica sin salida. En primer lugar, la estrategia de la flota fantasma de Rusia es ahora insostenible. El informe de CNN que demuestra que estos barcos se utilizaron para actividades de espionaje, junto con la acusación de que el jefe del GRU viajaba en ellos, ha dado a los países de la OTAN y a la Unión Europea la legitimidad para tomar medidas mucho más duras. Medidas como el cierre de los estrechos daneses o el endurecimiento de los controles en el Mediterráneo ahora pueden defenderse no como una obstrucción al comercio, sino como una protección de la seguridad nacional. Si se confirma la muerte de Averianov, se establecerá oficialmente que esta flota no es solo una herramienta económica, sino parte de la guerra híbrida. Esta situación significa cortar la arteria principal que transporta los ingresos petroleros de Rusia y acelerar el colapso de su economía. En segundo lugar, la amenaza de venganza de Putin pone a Rusia en riesgo de un conflicto directo con la OTAN. El Mediterráneo es una de las zonas con mayor concentración de buques de la OTAN. Cualquier movimiento de represalia ruso contra objetivos ucranianos occidentales en estas aguas es una apuesta peligrosa que corre el riesgo de invocar el artículo 5. Si Putin, con el dolor de perder a su general de mayor confianza, hace un movimiento irracional, podría ser una trampa que signifique el fin para Rusia. Ucrania ha forzado estratégicamente a Rusia a un dilema mortal. Si Moscú responde, caerá en una trampa. Si permanece en silencio, parecerá un actor débil incapaz de proteger a su hombre más importante. ¿Kremlin? Si se confirma la afirmación de que el general Averianov fue asesinado en este ataque, significa que se ha abierto una brecha irreparable en la doctrina de seguridad del Kremlin. Si este escenario se cumple, pasará a la historia no solo como la pérdida de un general talentoso, sino como el entierro del mito de la intocabilidad de Putin en las aguas del Mediterráneo. La regla que ha sido válida para las élites rusas y el mando militar hasta ahora: cuanto más lejos del frente,
más seguros está, corre el riesgo de perder su validez con estas acusaciones. Es un hecho que este ataque a 2.000 kilómetros de distancia elimina efectivamente los límites geográficos de la guerra, sin importar quién esté en el barco. Sin embargo, la designación de Averianov como objetivo será la prueba más concreta para los altos funcionarios de Rusia de que ya no hay un refugio seguro en ninguna parte del mundo. El impacto psicológico de esta afirmación es actualmente mucho más devastador que cualquier efecto militar. El general Averianov es conocido como el arquitecto del imperio del miedo que protege el régimen de Putin. Incluso los rumores de que este hombre en la sombra fue el objetivo han sido suficientes para crear una profunda ola de pánico en los pasillos del GRU y el FSB. Si el hombre más protegido y fantasmal del Estado puede perecer en llamas dentro de un petrolero en aguas bajo vigilancia de la OTAN, ¿qué posibilidades de supervivencia tienen otros comandantes? Esta pregunta, aunque no confirmada por el momento, se está extendiendo como un virus, carcomiendo la mente de cada general en Moscú. Encontrar y atacar un petrolero específico y a una persona específica en él, en un mar a miles de kilómetros de distancia donde navegan miles de barcos, no es solo un logro militar, es un milagro de inteligencia. Aún más sorprendente que el éxito técnico de esta operación es la superioridad informativa. ¿Cómo supo la agencia de inteligencia de Ucrania, el SBU, qué día, a qué hora y en qué barco viajaría el general Averianov? Esta pregunta es del tipo que llevará la paranoia en Moscú a su punto más alto. Los planes de viaje de un oficial de inteligencia de alto nivel como el general Averianov deberían ser uno de los secretos mejor guardados del Estado ruso. El hecho de que esta información llegara a Kiev indica que hay un topo de altísimo nivel en la cúpula de la burocracia de seguridad rusa, quizás dentro del propio GRU o en las empresas civiles que gestionan la flota fantasma. O indica que los servicios de inteligencia occidentales han descifrado por completo las redes de comunicaciones encriptadas de Rusia y han compartido esta información con Ucrania. Esta operación es una prueba del fracaso del sistema de contrainteligencia de Rusia. La caza de una figura fantasma como Averianov en su propio barco supuestamente seguro profundizará el sentimiento dentro del Kremlin de que no se puede confiar en nadie y probablemente desencadenará una purga sangrienta dentro del GRU. Desde una perspectiva logística y operativa, el escenario de la desaparición de Averianov será el golpe más duro para las operaciones encubiertas de Rusia en África y Medio Oriente. Averianov es el autor intelectual estratégico detrás de las redes paramilitares en Malí, Burkina Faso y Libia. Su posible pérdida crearía un caos instantáneo y un vacío de poder en la cadena de mando en estas regiones. El flujo de recursos y la influencia militar de Rusia en África dependen en gran medida de las conexiones personales y la perspicacia operativa de Averianov. Sin líder, esta estructura se volvería vulnerable a la manipulación de la inteligencia ucraniana y los servicios occidentales. Este ataque ha cambiado irreversiblemente las fronteras geográficas de la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra ya no se limita a las trincheras del Donbass o a las aguas del Mar Negro. Ucrania ha demostrado su voluntad y capacidad para llevar la guerra a cualquier lugar de interés global para Rusia, el Mediterráneo, quizás mañana el Báltico o las costas de África. Para Putin, esta situación es una posición de jaque mate estratégico. La economía rusa depende de las exportaciones de petróleo, y una gran parte de esta exportación se realiza por mar a través de la flota fantasma. Si Ucrania ha demostrado que puede atacar petroleros rusos en cualquier parte del mundo, esto elevará los costos de los seguros del transporte de petróleo ruso a niveles astronómicos. Ninguna tripulación querría trabajar en un barco con riesgo de explotar en cualquier momento, lo que desencadenaría una crisis de personal y un riesgo de motín. La extraordinaria ira de Putin en su discurso del 19 de diciembre puede leerse como la mayor evidencia circunstancial que refuerza estas afirmaciones. La postura del Kremlin, que no habría reaccionado tan duramente ante un petrolero ordinario, es como una admisión de que se ha producido una pérdida importante o una brecha de seguridad interna. Tras el confinamiento de la flota del Mar Negro en los puertos, este incidente en el Mediterráneo está acelerando el proceso de sacar a Moscú de la condición de potencia mundial y convertirla en un actor regional confinado a sus propias costas. Este ataque es también un mensaje para Occidente. Ucrania está diciendo, incluso si no nos dan misiles de largo alcance, Taurus, Tomahawk, podemos llevar la guerra al corazón del enemigo con nuestra propia tecnología y métodos. Esto es Kiev declarando su autonomía estratégica y tomando el destino de la guerra en sus propias manos. El mito de la intocabilidad de Rusia se hundió con el petrolero Kendil en el mar Mediterráneo. Este es el poder de la inteligencia, este es el triunfo de la tecnología. Y lo más importante, esta es la declaración de que el largo brazo de Rusia ha sido cortado.
La guerra ahora está en todas partes. Y para Putin, ya no queda ningún océano o puerto seguro en el mapa mundial. Entonces, ¿crees que la estrategia de guerra encubierta global de Ucrania puede colapsar la economía y la estructura militar rusas? ¿O Putin responderá a este movimiento con un contraataque aún más duro? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los últimos análisis exclusivos de Pepe Global, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.